Vale, ya está, ¿eh? No quiere decir que acabe las 8 menos cuarto. Sí, sí. Vamos a comenzar ya con el taller. Bienvenidos y bienvenidas a este taller. Os presento a Lieti Fernández Marrero. Ella es doctora en psicología por la Universidad Complutense de Madrid y también es miembro de la Red Nacional de Atención a las Víctimas del Terrorismo de España. Es profesora de la asignatura de Víctimas del Terrorismo en el Máster Universitario en Victimología y su tratamiento integral con víctimas en riesgo de vulnerabilidad del INISEG y la Universidad Pegaso de Italia. En la actualidad es presidenta de la Asociación de Terapeutas de la Región de Murcia, de terapeutas familiares, y de la Asociación de Psicotrauma. Es pionera en el campo de la investigación de la terapia de pareja en víctimas del terrorismo y desarrolló su tesis doctoral en esta temática. Y también es la autora de este libro que se titula Impacto psicológico del terrorismo y su atención en salud mental desde la perspectiva de los derechos humanos. Y nos presenta este taller titulado Terapia de familia en víctimas del terrorismo, desafíos en pandemia. Y no sé si quieres subtitularlo. Fenomenal, pues adelante. Buenas tardes, buenos días a todos. Gracias por asistir al evento, agradeciendo también a la organización del evento por habernos invitado. Y este es el título de la presentación, aunque como veremos vamos a trabajar en un concepto amplio porque vamos a abordar la segunda generación, ¿vale? Trabajando el proceso de la transmisión intergeneracional del trauma. El caso que os vamos a mostrar aborda la segunda generación. ¿Me pasas tú o lo paso yo? Adelante. Bueno, quiero comentar, porque cuando hablamos de terrorismo, no se oye. No hay. Vale, cuando hablamos de terrorismo, el problema que nos encontramos es de qué hablamos, ¿no? Cuando estamos hablando de terrorismo. Hay más de 100 definiciones académicas y diplomáticas en el mundo con respecto al terrorismo, ¿vale? A pesar de que son muy divergentes, o sea, no hay un acuerdo a la hora de nombrar el terrorismo en el mundo. A pesar de que son muy divergentes, la mayoría de esas definiciones coinciden en que son actos de violencia intencionada realizadas contra la población que persiguen sembrar el terror y el miedo. El objetivo pues, pueden ser fines políticos, que sería el terrorismo clásico, pero también puede haber fines económicos, religiosos, ideológicos, etc. Entonces, este trabajo que presentamos aquí lo ubicamos en donde ocurrieron la mayoría de los actos terroristas, en países con conflictos bélicos. El conflicto es el principal impulsor de la actividad terrorista. Por esto, estas fotos están tomadas de la guerra de Ucrania, de esta reciente guerra que tenemos ahora, donde hay actos que se realizan contra la población civil. Pero también hemos trabajado este concepto en Latinoamérica, por ejemplo, y porque ahí tienen muchos problemas con las bandas de narcotráfico que realizan actos violentos contra las poblaciones. Entonces, en un sentido amplio del término, todas estas acciones se pueden considerar como terrorismo. Y ahí, bueno, pues incluye el trabajo que se hace también con refugiados, con desplazados de la guerra y de los conflictos bélicos. Bueno, el caso que os vamos a poner aquí es desde la asociación donde yo trabajo con víctimas del terrorismo. Es una asociación que está ubicada en Murcia, en el Congreso Español, que ahí tenemos víctimas del terrorismo de varios sitios de España donde ha habido los atentados fundamentales. Hay que tener en cuenta que el trabajo que nosotros hemos hecho comienza 20 años después, como media, después de haber sucedido los atentados. Quiero decir, estas familias estuvieron durante muchos años abandonadas y desprotegidas a nivel social, político e institucional, ¿no? Y entonces la intervención que se ha hecho muchos años después, ¿vale? Y entonces, claro, después de 50 años de terrorismo, que pasa que ya nos encontramos muchos casos de la segunda generación. Por eso comentaba que vamos a ver la cuestión de la transmisión intergeneracional del trauma. Cuando nosotros exploramos estas familias, es un poco para tenerlo en cuenta, los estudios que hay acerca de víctimas del terrorismo en España, vemos cómo hay una alta prevalencia de trastornos mentales en esta población a muy largo plazo, ¿no? Aquí tenemos 22 años de los atentados,
todavía el trastorno más común estudiado en víctimas del terrorismo es el estrés postraumático, pero también existe el trastorno depresivo mayor, los trastornos de ansiedad y también el trastorno por abuso, los trastornos por abuso o dependencia de sustancias, son los más comunes. Las prevalencias de estos trastornos, como vemos, superan con creces las prevalencias de los mismos en la población general. Con respecto al duelo complicado, el duelo como proceso natural, sabemos que se puede complicar. En el caso de las muertes por terrorismo, duplican la posibilidad de que ese duelo se pueda complicar. Esto es un trabajo hecho también 26 años después de los atentados terroristas. Como vemos, casi la mitad de las víctimas tenían un duelo complicado, producto del terrorismo, ¿no? También un porcentaje muy alto padecía depresión. El caso que os mostramos hoy es un atentado sufrido en Cartagena, en Murcia, en una casa cuartel de la Guardia Civil. Aquí tenemos imágenes de ese atentado, ¿vale? Pasamos. Otra imagen de este atentado y la familia que os traemos como caso, y aquí hemos puesto un genograma, es un atentado del año 90, ¿vale? Como vemos, está la primera generación, los abuelos que sufren el atentado, y los dos hijos de la familia, que en ese momento del atentado, la primera generación, el chico tenía 11, 12 años y la cría, la chica, 10 años, ¿vale? Eso es en la primera generación, y esta es la edad actual que tienen, ¿no? Cuando vienen a intervención. Comentar que hemos atendido de la familia, y ahora son dos casos dentro de una misma familia. En el caso de la hija, que en el momento de la intervención tenía 42 años, el motivo de consulta ha sido el nieto de los 10 años, ¿vale? Y ahora os comento por qué. Y luego también hemos tenido que atender, en este caso, en el caso del hijo que en el momento del atentado tenía 11 años, en la pandemia, producto del miedo tan fuerte que tenía la familia, su mujer debuta con un cáncer permanente, no había tenido asistencia médica durante un año por desconocimiento, no acudían a la red de servicios, y en cuestión de 3 semanas ha sido el agosto del año pasado, se hospitaliza y dura menos de un mes en el hospital, ¿vale? Y deja huérfanas a estas dos niñas de 15 y 12 años, que también son las que nos traen a la consulta, ¿vale? Entonces tenemos una primera intervención con esta familia, con la familia de la hija, y luego tenemos una intervención con esta segunda familia al morir la madre y venir el motivo de consulta, demandan la atención de las chicas. Perdona. Sí. Lo más despacio, porque yo me he perdido en la... Sí. O sea, el genograma es de cuando fue el atentado. No, el genograma es actual. Vale. ¿Vale? Es un genograma actual. Los datos que tenemos son actuales. La segunda generación actual, ¿vale? Y la primera generación es la que sufre el atentado. Entonces, las intervenciones se han hecho durante el transcurso del año pasado, del 2021, y del presente año. Los abuelos son, entonces, perdona, las víctimas de ETA. Sí, y los hijos. Estaban los 4 en esa casa cuartel que os he mostrado, estaban todos. Sufren el atentado y salen heridos. ¿Vale? Salen heridos. Salen heridos. No heridas de mucha gravedad, pero son heridos en este atentado. ¿Vale? Entonces, voy a contaros. Claro, eso es lo que... ¿Ha quedado claro? No fallecieron ni nada. No, fallecidos no tenemos. Vale. Y ahora, la sintomatología que se tenían cuando se presentan, y ahora os voy a contar el caso, la abuela, ahora voy a contar, cuando lea el caso lo veremos. La abuela parece que podía tener síntomas postraumáticos. Comentar que la abuela muere años después atropellada por un accidente de coche. Eso también es importante en la historia de la familia. Luego la sintomatología de los hijos. La hija, cuando se hace la exploración, ya como os he dicho, de media, pensemos más de 20 años después, ¿no? Tenía estrés postraumático, duelo traumático y trastorno de ansiedad generalizada. La madre del chico de 10 años. El hijo que en ese momento tenía 11 años, ¿vale? Tiene un diagnóstico de TEC y de TOC, que todavía lo tiene, ¿no? O sea, fijaos cómo vamos viendo aquí lo que comentaba antes, que son familias donde
Hay muchísimos, ¿no? Trastorno, ¿eh? Ay, perdón, una consulta. Quiero decir, la hija ha transmitido, o sea, la hija de 42 transmitido. Bueno, ahora lo vamos a ver. Ah, no, pero no, la pregunta era la fecha, ¿no? Entiendo. Pero Sí, bueno, ahora es como es lo que vamos a comentar. ¿Vale? Entonces, y luego tenemos, cuando vemos, ahora voy a leer el caso del niño, pero el niño de 10 años llega a tener depresión, TOC y tics, ¿vale? Y las chicas de aquí, duelo traumático y sintomatología depresiva y ansiosa. Claro, ya nos empieza a llamar la atención en la familia es la cantidad de clínica que hay, ¿no? En estos casos. Bueno, os voy a comentar. El caso del chico de 10 años. ¿Vale? Empezamos cuál es el motivo de consulta. La familia acude a sesiones después del tratamiento, después del levantamiento del estado de alarma, en mayo del 2021. De la madre, a la que llamaremos Marta, podemos decir que con solo 10 años, bueno, fue víctima de esta. A partir de este hecho, ella desarrolla un miedo que pase algo mal, teniendo una reacción desproporcionada ante situaciones vagamente parecidas al mismo. Cuando Marta acude por primera vez a un programa de tratamiento psicológico de pareja, fue el que le hicimos nosotros, de la Asociación Murciana de Víctimas, estaba recibió terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma como parte de un programa de tratamiento individual organizado por la Asociación de Víctimas de la Universidad Complutense. Ese fue el tratamiento que recibimos, nosotros hicimos la terapia de pareja y ellos hicieron la terapia individual. Ella fue diagnosticada, fue muchos años después, ya tenía más de 25 años de atentado. Ella se le hicieron dos diagnósticos, estrés traumático, trastorno de ansiedad generalizada y dolor traumático. Marta nos cuenta, estamos en la terapia de pareja en aquel momento. Después del atentado, yo oía un coche arrancar y me daba miedo, o cuando mi padre se iba por las mañanas a trabajar, o cuando salió un atentado en las noticias. Ahora lo sigo teniendo, por supuesto, mucho más desde que pasó de mi madre. El miedo de que pase algo malo me sigue pasando con mi marido y con el niño que hemos tenido. Porque ahora lo tenemos que dejar muchas más horas en la guardería. En este momento el niño tenía, ese niño mayor de 10 años, tenía 2 años. Esta fue la primera intervención. El no controlar esos ratitos que él está en el colegio, pues a mí me da mucho miedo. Acerca de las reacciones de los padres después del atentado, menciona que a raíz del mismo su madre comenzó a darle mucha importancia al atentado, obsesionándose con la limpieza. Yo creo que mi madre fue la que peor lo pasó en el atentado, nos dice. Se obsesionó mucho con la limpieza, con el polvo, con los escombros. Recuerdo que cuando cambiábamos de casa o comíamos fuera, teníamos que normalizar mucho las cosas con el fin de que ella no lo pasara peor. Porque ella se obsesionó un poco. Entonces, no sé, a lo mejor por tapar un poco y normalizar las cosas, yo la protegí. ¿No? Vamos a explicar el tema de la inversión de roles. A partir de lo sucedido, Marta desarrolla una tendencia a cuidar y sobreproteger a sus padres, pensando que les puede pasar algo mal. Se produce la inversión de roles. Comenta que aunque sus padres intentaron protegerla y normalizar la situación, su vida cambió. Marta tenía miedo a los cambios y una gran necesidad de control de todo. De que todo saliese perfecto para sentirse segura, prefiriendo haber sufrido mucho por ello desde pequeña. Cuando años más tarde Marta pide terapia de pareja con su marido, este refiere que Marta es demasiado crítica, que le cuesta adaptarse a los cambios y que tiene necesidad de controlarlo. Marta admite que no le gustan los cambios de planes, aunque sea cosas sin importancia, y relaciona el origen de esta tendencia en su personalidad al atentado, aunque reconoce que se agudizó tras la muerte de su madre. Asimismo, la pareja tuvo un hijo, convirtiéndose en uno de los mayores miedos de Marta, el hecho de que le pueda pasar algo malo a su hijo, que su pareja, miedo que la pareja compartía, aunque con menor intensidad que ella. Como vemos, Marta desarrolla, debido a la ruptura y pérdida de confianza en el mundo como un sitio seguro, una actitud de sobreprotección extrema hacia todos los miembros de su familia, incluyendo los padres y luego sus hijos cuando lo tienen. Bueno, 8 años más tarde, nos vamos a la actualidad, fue el año pasado, en el 2021, la pareja acude de nuevo a consulta con su primogénito de 10 años, al que llamaremos Carlos, siendo también ahora padres de otro bebé de 2 años. En esta ocasión, el motivo de consulta no es la pareja,
sino su hijo mayor, quien ha manifestado un intenso malestar en varias ocasiones, incluso con la presencia de tics y de manera sostenida en el tiempo por el miedo que le produce el contagio de la COVID. O sea, esta situación estalla cuando la pandemia. El padre sanitario de profesión y ambos, padre y madre, han estado hablando sobre la situación de la pandemia, los muertos e infectados delante del niño durante más de un año. Refieren que el niño está muy atento a este tipo de información. Con respecto a los kits, el niño comenta: a veces me da y me agobio, pero otras veces no me da. Pero cuando me da, hay rachas muy malas y están todo el rato ahí, refiriéndose a los kits. Hay veces que me dan mucha rabia y otras que al minuto se me olvidan. Bueno, sí. Deja por favor. Bueno, hasta ahora aquí me gustaría que pensáramos qué problemas vamos viendo en la primera generación. ¿Qué os llama la atención de este caso? O sea, nos ubicamos aquí. ¿Qué pasó cuando el atentado? ¿Qué dificultades encontráis en esta familia? Comentar los datos que nos he dicho: el atentado pasó, no se habló en la familia, no se trabajó, no hubo ningún tipo de intervención ni de tratamiento, utilizó la habitación como mecanismo, no se comentaba el tema, no se hablaba. Pues ese es un problema. Ese es un problema importante. Que la hija tendría que cuidar mucho de la madre. La inversión, fijaos cómo la familia se reorganiza a partir de estos hechos, como de otros eventos traumáticos, ocurre la inversión de roles, ¿no? La hija se responsabiliza de la madre, no se comunica el problema, ¿qué más? No se comunica y no se trabaja, no se procesa la situación dentro de la familia. ¿Qué más os ha llamado la atención? La madre focaliza su dolor en el tema de la limpieza, en el tema de, o sea, de trabajarlo, lo deriva hacia otro. La dificultad para controlar la incerteza, ¿no? La de control, la dificultad para controlar la situación de incerteza, y esto también está relacionado con la sintomatología. ¿Qué más aspectos nos ha llamado la atención? ¿Qué problemas veis que hay? Estamos en la primera generación. ¿Se os ocurre algo más de la información que yo os he dado? A mí el tiempo que pasa, ¿no? El tiempo que tiene que ver mucho con mi ciclo vital, o sea, son 26 años y entra en ese ciclo ya de traer familia, pero hay un ciclo ahí de adolescencia, juventud, son muchos años. Son muchos años, ¿no? Arrastrando un problema, ¿no? Sin recibir ningún tipo de intervención. Vale, pues ahora sí te voy a decir. Bueno, vamos a la primera generación. Yo voy comentando qué problemas nosotros encontramos en esta familia, ¿no? Y que lo vamos viendo en las familias víctimas del terrorismo, muchas de las cuales se aplican a esta familia, de que hay algunas reflexiones también en general. Primero, cambios negativos en el sistema de creencias de las familias. Las familias tienen sus sistemas de creencias. A partir del hecho de vivir sucesos traumáticos, ¿vale? El mundo deja de percibirse como un sitio seguro y controlable. Empieza a percibirse como un sitio inseguro, la persona siente, donde la persona siente que tiene menos control de la situación y menos capacidad para predecir el futuro, ¿no? Eso es parte de lo que genera los eventos traumáticos. Cambian el sistema de creencias de la familia. Los estilos de crianza. Hemos visto en estos casos, sobre todo lo que más ha marcado, por eso digo que el terrorismo es la inducción de miedo, la sobreprotección tan grande que tiene lugar en la familia como estilo parental, ¿no? Estilo de crianza. El tema de la sobreprotección, y muchas veces también el tema del autoritarismo o los problemas que trae el tema del TEC y de otros síntomas de traumatización a la hora del control de la ira, ¿no? Entonces, hay toda una literatura que yo le he querido reflejar aquí, que ya aborda el impacto sistémico de esos trastornos dentro de la familia, ¿vale? Bueno, el hecho de que tienen que convivir con varios trastornos mentales, con todo lo que eso implica, que ahora vamos a ver qué pasa en la segunda generación, en la familia con el tema del hijo que tiene todo, ¿no? La ruptura de la comunicación sobre eventos terroristas y sus consecuencias, lo que comentaba. De hecho, cuando hay muertes observado en las familias, el duelo se convierte en tabú. O sea, han pasado muchísimos años y no mencionan el tema del duelo.
¿vale? Y lo hacen porque piensan que si lo hacen van a poner mal al otro por evitar el tema, ¿vale? O porque no haya conflictos dentro de la familia. Pero en estos casos la muerte es tabú, ¿vale? Y en los casos de supervivientes también hemos observado mucho este hecho. En la literatura se denomina como la conspiración del silencio. De acuerdo implícito que existe entre todos los miembros de la familia en no hablar del suceso traumático. La ruptura de la seguridad del apego, esto es importante. Los traumas rompen la seguridad del apego, ¿vale? Generando un tipo de apego inseguro. Y un tipo de apego inseguro, el más común que se ha encontrado, es el ansioso, ¿vale? Entonces, esto también lo vamos a ver en el crío. El aumento de la conflictividad dentro de la familia. ¿Por qué? Bueno, quiero decir que esos problemas de comunicación en general no solo se transmiten al evento traumático. Sabes que hay una evitación de hablar de emociones dentro de la familia, ¿vale? Entonces, hay un daño en la comunicación, no solo con respecto al trauma, sino con respecto a lo que es el intercambio en la claridad, el intercambio emocional, la expresividad y la claridad dentro de las familias, ¿no? Entonces, eso trae muchas veces niveles de conflicto elevado. Luego, en las familias, las estrategias de defensa diferentes que utilizan los diferentes miembros frente a los traumas también llevan a que haya aumento de conflictos, ¿vale? En general son familias que tienen muchísimas más dificultades para resolver problemas y conflictos. Pasamos. Problemas de pareja, ¿vale? De hecho, os he mencionado, cuando Marta acude a su sesión de pareja, tenía muchísimas dificultades y establecían pautas relacionales donde ella era muy dramática hacia su marido con respecto a todo y se polarizaba, y lo llevaba a que él se polarizara y le quitaba importancia a todas las situaciones de la vida, ¿no? Un círculo interactivo. Cuanto él más importancia le rebajaba todo, ella más dramática, más rígida era y más le gustaba todo, ¿vale? Y si observamos en esta familia muchísimos problemas de pareja que ocurren, ¿no? Tanto en las parejas de los padres que sufrieron como en la segunda generación. La rigidez. Son familias, bueno, ya lo está comentando Marta, les cuesta un movimiento, ¿no? Adaptarse, flexibilizarse ante las nuevas condiciones de vida. Reorganización disfuncional, como mencionábamos antes, la cuestión de la inversión de roles, se afecta la cohesión y la unidad familiar en muchos casos y la familia deja de tener esa función de apoyo que es importante, ¿no? Para eso es lo que debemos de fomentar en la familia, que frente a la adversidad exterior, la familia sea una red de apoyo, ¿no? El abandono, la desprotección social e institucional que han tenido estas familias, como decimos, como decías tú, Xiomara, durante muchos años, porque estos aspectos sociales no se pueden olvidar en estos casos, y iremos viendo, ¿no?, la cuestión de la transmisión intergeneracional del trauma. O sea, todo esto, como veis aquí, hay muchísimos problemas que tienen lugar. Los atentados hemos visto que a largo plazo han afectado la estructura y el funcionamiento de la familia, ¿no?, generando daños profundos en el modo de relacionarse. Bueno, esto primero nos lleva a esta reflexión, ¿no? El papel de la terapia familiar. O sea, fijaos la importancia de hacer intervenciones familiares en estos casos. Esto es una lucha dentro de la Red Nacional de Víctimas del Terrorismo, porque los enfoques siguen siendo predominantemente individuales cuando abordamos los traumas y se subestima y no se tiene en cuenta el componente sistémico en la familia, pero también la interacción con la sociedad. Entonces, esto es una lucha que llevamos aquí en España con la necesidad de visibilizar el trabajo con las parejas, el trabajo con las familias, pero también el trabajo comunitario, ¿vale? Luego hablaremos de esto después. Entonces, fijaos, sería el pensar, si se hubiera actuado en ese momento, toda esa reorganización, todos esos problemas que ocurren en la familia, se hubiesen podido evitar muchas de estas consecuencias a largo plazo. Entonces, por eso quiero destacar el papel importante que tiene la terapia familiar como prevención para evitar, ¿no?, la traumatización en estos casos y todos los problemas relacionales. El papel de la terapia familiar, ahí entro, la importancia que tiene en la mejora de las relaciones de las personas. Como sistémicos tenemos que defender que no hay calidad de vida en tipo de relaciones conflictivas, difíciles, con problemas, etcétera, ¿no? Además, estas relaciones también están contribuyendo a estas consecuencias psicopatológicas que estamos viendo, ¿no? Muchas veces en relaciones interactivas.
consecuencias psicopatológicas afectan las relaciones y las relaciones afectan consecuencias psicopatológicas, ¿no? Aunque haya moderadores, pero hay relaciones. Y luego también entender los límites de la terapia familiar en estos casos, ¿no? ¿Y por qué digo? Porque, bueno, también tenemos que tener en cuenta que hay un componente social importante cuando hablamos de estos traumas, que son traumas colectivos, ¿vale? Hay que ver qué pasa en el tejido social, este abandono o esta desprotección, o incluso hemos visto muchos de estos casos, manipulación política durante muchos años. ¿Qué es lo que pasa en el tejido social, no? El abandono ha sido social, ha sido institucional también, ¿vale? Y entonces esto nos lleva también a la necesidad de entender los límites de la terapia, porque en estos casos hay que trabajar con las redes de apoyo a nivel social, tiene que haber un reconocimiento moral del daño que ha sufrido, y muy importante, quitar el carácter político que nos encontramos hoy en día con este problema cuando trabajamos con víctimas. Incluso queriendo difundir el trabajo, que nos parece que es una cuestión humana, tenemos que quitarle el carácter político a esto, porque nos encontramos los problemas para difundir este sufrimiento por la cuestión política que va arrojado en estos temas, ¿no? Y que nos va a tocar, que pone aquí el trabajo, el psicólogo como activista social, tenemos la responsabilidad de sensibilizar a las poblaciones sobre estos efectos, sobre lo que son los traumas, ¿no? Y sus secuelas, y bueno, pues evidentemente actuar y convencer a la clase política para que haya más dotación de medios para la atención en salud mental. Pero bueno, lo comento porque incluso difundiendo muchas veces los contenidos, incluso con prensa, nos encontramos con la dificultad de que se asocia a las víctimas del terrorismo a fracciones políticas, y entonces esto evidentemente implica que se pierda el concepto humano que hay debajo de este sufrimiento, y es donde nos tenemos que quedar, ¿vale? Bueno, ¿qué pasa en la pandemia? Yo aquí es donde entra el terrorismo y la pandemia, ¿no? Tenemos dos traumas colectivos, ¿no? Con consecuencias. Hemos visto la pandemia, tanto la pandemia como el terrorismo tienen consecuencias económicas, políticas, sociales, sanitarias, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el terrorismo? Y es donde entramos en... Pasa. Bueno, ¿qué hemos hecho nosotros? Elaborar un modelo ecológico de factores de riesgo. O sea, para entender la influencia sobre la persona, bueno, los modelos ecológicos, como conocéis, ten en cuenta que la persona está rodeada, la Tierra está rodeada por una serie de redes de anillo, que son los contextos donde participa y que la influencia, ¿no? Y donde la persona también influencia, ¿vale? Entonces, claro, vamos a imaginar en la historia de esta familia, de lo que estamos contando, ya la historia de la persona, y a nivel micro también, la familia, cómo influye toda esta situación de la pandemia, donde el discurso de la narrativa social ha sido de miedo, de catastrofismo, muertes, pérdidas, inseguridades económicas, ¿no? Con todo este discurso, cómo llega a influir o impactar en la persona y en cómo se reorganiza la familia frente a esto, ¿no? Porque, bueno, la familia, ya sabemos, hemos estado ahí otro día, ayer, conferencias, ¿no? Que hablaban del importante papel mediador que podía tener la familia a la hora de amortiguar los efectos de la pandemia. Pero claro, en familias de este tipo, donde hay muchos problemas de funcionamiento, vamos encontrando la dificultad, ¿no? Entonces, yo os planteaba, y ahí es lo que comentaba, ¿no? ¿Qué cosa es la transmisión intergeneracional del trauma como problema, ¿no? El proceso por el cual generaciones que no han tenido la experiencia directa en una situación traumática manifiestan síntomas transmitidos de forma consciente o inconsciente por parte de aquellos que sí han experimentado esta situación, ¿no? Entonces, pasa a la siguiente. ¿Qué es lo que se transmite, no? Tenemos síntomas, tendencias de personalidad, emociones, actitudes, comportamientos, pautas de relación a nivel familiar, condiciones, tipo de apego, estrategias de enfrentamiento inadecuadas y dificultades en las relaciones sociales, ¿no? Entonces, bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Os voy a terminar de contar los casos de esta familia, ¿vale? De los dos hijos, y nos vamos a plantear una serie de preguntas con respecto a ello, ¿no? Lo vamos a trabajar, vamos a hacer dos equipos. Uno va a trabajar con la rama de la familia donde muere
Entonces, dividíos, dentro de lo que podáis, en dos casos. Como queráis. Voy a leer los dos casos para que sepamos dónde estamos. A ver, ¿quién va a coger el caso del niño de 10 años? Equipo A, equipo B. Muy bien. Vosotras, vale. Pues el niño de 10 años. Leo un poquito para que tengáis más detalle. Vale. El niño está de acuerdo con sus padres en venir a consulta. Se muestra muy preocupado y con miedo intenso que sus familiares se contagien de COVID, tanto sus padres como los abuelos. En la evaluación que se le preguntó al niño qué tendría si una hada madrina le considera 3 deseos a su familia y contestó en primer lugar: no morir nunca para estar siempre al lado de mi familia. Unidos somos más fuertes. Ha tenido el niño varios enfados y conflictos con sus amigos y familia, abuelos, por no cumplir con las normas sanitarias de modo estricto o tener conductas que él considera como irresponsables o peligrosas. Estando Marta muy preocupada porque se le señale por esto. Aunque Carlos se encuentra integrado socialmente y va bien en el cole, durante el confinamiento empezó a mostrar tendencia al aislamiento. Y le está costando adaptarse al cambio de la nueva normativa sanitaria, al declararse el estado de alarma en mayo del 2021. ¿Recordáis que tuvimos la recomendación? Marta le define como un niño muy sufrido, preocupado, responsable, y se muestra muy preocupado por su malestar. Decide tener que estar siempre pendiente de él para que no piense tanto, ya que es muy lento en las tareas, por lo que intenta cambiar sus rutinas de forma rápida para que sea más tolerante al cambio. El padre también se muestra preocupado y se siente culpable por la repercusión que haya podido tener su profesión como sanitario en el problema de su hijo, al llegar a su casa con ansiedad y malestar por las experiencias vividas en su trabajo. Asimismo, refiere que Marta está demasiado encima del niño, que es muy sobreprotectora y que es igual de rígido, que él es igual de rígido que él. Por su parte, la madre le dice: los tres son como consecuencia de su manera de ver las cosas, refiriéndose a él, dice la madre. El problema es que es un niño muy responsable de todo y de todos. Se preocupa y sufre mucho más. Esa es la base. El padre refiere que con la salida de la burbuja del COVID, le estamos viendo sufrir un poco y empieza a hacer cosas que le costaban más, como salir por miedo a infectarse. Marta comenta que la idea de venir a consulta ha sido de ella, que su marido tiene que darle importancia a lo que hace el niño. Yo sí le veo problemas. Muchas veces no lo dejo ni respirar porque se demora muchísimo. Es muy perfeccionista, piensa demasiado. Le digo: deja tu cabeza relajarse, te van a quemar las neuronas. Todo el día igual, preocupándose y sufriendo por todo. El padre responde a ese comentario discrepando de esta opinión, diciendo que Marta hace lo mismo que el niño. No es así que le quita importancia. El problema es que ella, refiriéndose a su mujer, es así también de perfeccionista, nos lleva a todos corriendo, como militares. Cuando se pregunta cuál ha sido la experiencia de la familia con el COVID, cómo se han comportado después de más de un año de pandemia, Marta, la madre, nos cuenta: mi hijo pequeño y yo no hemos salido a casa para nada prácticamente. Hemos evitado salir. Lo hemos hecho todo en casa. Ella estaba de baja de maternidad y ha dejado por el pequeño de 2 años. Ahora con más libertades. El crío, refiriéndose a Carlos, lo pasa mal porque quisiera seguir por el estado de alarma. Que sus amigos no se bajen la mascarilla, la distancia de seguridad. Si ve a alguien, por ejemplo, a los abuelos, hacer alguna cosa que no sea estricta, con las medidas se pone nervioso. Lo pasa mal, les echa la bronca a los abuelos. No se quita la mascarilla cuando está con ellos casi ni para comer, aunque esté al aire libre. Sufre y se preocupa mucho. Él no es un niño de la calle. En la playa con sus amigos sale y a veces viene muy disgustado. Se enfada, llora, quiere estar solo. Y es porque él no quiere que sus amigos se relajen con las medidas de seguridad. Y les explica lo que ha visto su padre con sus pacientes de COVID. Lo mal que lo ha pasado a la gente, les explica las noticias. Él sufre mucho, quiere que sus amiguitos asuman lo que es una pandemia. Ha escuchado mucho a su padre hablar del COVID.
Asimismo, Marta refiere haber sentido también ese miedo al contagio y una intensa preocupación por contagiar a los mayores de la familia. Se ha sentido muy preocupada por su padre, la mujer de su padre y los padres de su marido. Se siente más segura tanto ella como su hijo en casa que en el exterior, admitiendo que su marido tenía que empujarla en ocasiones a salir de la calle, incluso a bajar la basura, porque le daba mucho miedo. Afirma que ha sufrido también mucho por su marido como sanitario, porque ha tenido miedo de que se contagie y que pudiese morir. Lo ha visto a él pasarlo mal también, teniendo que trabajar en estas circunstancias de pandemia. El padre explica que ha sentido también malestar y tensión por la situación de los sanitarios frente a la pandemia, porque él se ha ido adaptando a la situación. Y ahí tenéis información, ¿no? Muy triste, estaba muy triste, lloraba, decía que estaba en un pozo profundo. Llegó a contarle a la madre que estaba en un pozo profundo, no puedo salir, estoy triste. Vale. Ya vosotros, si queréis, poneos, buscad una manera de poneros y vamos un poquillo justos de tiempo, por eso he intentado ir rápido. Pero bueno, bien, tenemos un ratito para trabajar, ¿vale? Y ahora voy a leer otro caso a vosotros. Bueno, echarle a esto, tenéis poco tiempo, más o menos. Es hasta las 2. Es hasta las 2:15, ¿no? Sí. Bueno, aquí pone 2. Yo había entendido que era 2:15, creo. En el programa. En el programa ponía 2:15. 2:15, vale. Pues entonces estará bien eso. 2:15, entonces. Y las preguntas las tenéis en... A ver, más para los... Vale, ahora voy a volver ¿vale? Vale. Bueno, este es el hijo mayor, ¿vale? Es una el padre de las niñas adolescentes. 11 años tuvo el atentado. Entonces, de Pedro sabemos, según la hermana, comienza a imitar la cultura del SAT por la madre en referencia a los rituales de orden y limpieza. Esto desde pequeño, a los 11 años, cuando sufre el atentado. ¿Vale? Sí, hablando de la primera generación, es el padre de las adolescentes ahora. Muere la... ¿Puedes poner el telegrama de nuevo? 41. Ahí, se tiene 43. 46. Ahora más para que vean lo que queréis, mirar el telegrama y ahora ¿Vuelvo a las preguntas? ¿habéis cogido ya el telegrama? Si queréis un telegrama, no, nada pasa. Esa pregunta. La cuestión es... Del chico sabemos que sabemos la pandemia o antes. Que se intensifica todo. La pandemia. pero diferencias. En la diferencia.
Sí, por el contacto que tenía era, o sea, se activó desde la familia. Eso era mi pregunta. La producción de la madre ya la abuela nos ha sucedido que la madre de la madre hay que convertirse en que no consulte, pero desde que nace sin una claro. De la pandemia, ya no se celebraba, ya se tenía la pandemia, toda la familia culpa la pandemia, los abuelos y justamente lo que pasa a la madre, sí, el padre se queda en el roles, está pendiente del máster, hay que saber que la familia no quiere contar con la otra. A los años, sí, no hay contar. La familia, antes de que viniera la madre, estaba vinculada a la siguiente comunidad. Siempre que trabajaba, seguimos en la casa. Pasan. No sé Vamos al lío y Vale, primera pregunta. No, hombre, por favor, estás en acta. Mira, ¿por qué? Porque es donde estás escribiendo. Porque me estoy dando la pregunta. Muy bien, venga, vamos. Venga, muy bien. Primera pregunta. Si existe, ¿Existe y qué se transmite? Miedo. Y la segunda pregunta es la vale, de la segunda generación. No hablar de problema, la manera de las estrategias de tratamiento para que también se perpetúa. Además, Las sobreprotecciones, sobrecuidado La madre, por ejemplo, cuidaba a su madre, ¿no? Y el hijo cuida a su madre.
Es uno de los padres si hablamos de niños, de los abuelos paternos, que es una parte a rescatar, una parte sana, ¿no? de la familia. Lo han estado en relación con el trauma, me refiero. Pero es curioso. Bueno, que me salta haber preguntado, estamos si le damos una respuesta. Hombre, la estrategia de intervención para... Sí, en la línea de rescatar lo seguro, vamos, tenemos a un terreno muy seguro, no lleno de minas, pues vamos a intentar ir a uno que no haya tanta. Que no tenga tanta. Muy pequeña y tampoco lo sea una pareja que, por lo que parece, no nos habla de que se ha ocultado, pero la pandemia sí que ha habido, se han montado todo con el niño, ¿no? Se han compartido la información de muertos, de padres. Porque lo lógico era haber seguido esa línea de compartición. No. Claro, pero alimentarlo más en peligro. Por la sintomatología. Y la madre tampoco, porque la cuida no se sienten ni de lo que ocurrió, quiero decir, ni del atentado, ni de lo que no se sienten en la enfermedad. Había un vacío. Y luego por lo otro son por información, la crisis más fuerte de la familia. También han contado el momento. y les estás contando información adicional, necesita. O sea, la tele ya va por un lado, y tú solo que 8 años tenía. Cuando la información, o sea, los muertos que había hoy en el hospital es una información que necesita. Es una información sensible. Sobre todo cuando hay estamos hablando de que el padre estaba viviendo estaba agobiado y estaba llorando. Igual la manera en la que transmite esa información de muerte es el es un poco al revés, o sea, que había, la madre lo estaba viviendo peor porque había cosas que ella imaginaba que el padre no contaba, es decir, que el padre venía a contar y soltaba,
y desahogaba con pero la madre como que es un triple relato de todo eso. Yo creo que no, que hablaban de tema. De todas maneras, está bien bonito, o sea, yo, bueno, más Italia, pero yo estoy tan bien peor, que no sabes lo que está pasando ahí dentro de lo que está dentro, yo creo. O sea, al final yo creo que dicen, pues hay un ámbito de esta crisis. Pero la madre Bueno, simplemente pues la mamá tiene un miedo porque se llama también y se llama la cuestión es que ni uno ni otros puede tener mucho miedo, Esa es la Pero es como la pierdes esa información. Bueno, os voy preguntando, lo digo a bueno, el tiempo se me echa encima. ¿Qué habéis planteado? ¿Quién se hace portavoz del grupo? Estas dos chicas Entonces, lo de que sí que existe transmisión internacional del trauma, porque ha habido ningún tipo de duda, y se transmite pues ese miedo, la inseguridad, la falta de gestión emocional, la inversión de roles, la comunicación. La técnica, el tema de la creación. Lo que no tenemos muy claro y era un poco la duda era si la concentración del TOC no me parece que sea del TOC, que ya es de antes, que se hace la pandemia, que venía de antes, con algunos pintores que no se hacen. y la abuela igual, ¿no? La abuela igual. La madre. La abuela del niño. La abuela del niño lo tuvo el TOC cuando la pintaron. Ah, vale. O sea, que antes no lo tenían. Y el tío. El tío también. El tío también. Vale. No los tenían no le trabajo con jornada de fundes y ha pasado menos la pandemia lo que ha sido un efecto de lupa. Ya todos los motivos para ratificar ese. Pero incluso vale, y entonces que habéis planteado la hipótesis de estrategias, yo habéis planteado pues doy 5 minutos para las estrategias y me parece muy importante también esta última pregunta. Si yo pregunto, ¿qué tipo de los miedos? Tenemos que hacer muchas cosas, yo voy a poner una pregunta, vamos a plantear miedo, creencias, pensamientos, actitudes, que nos ha despertado en este caso, ¿no? Esta familia. Pero bueno, yo he elegido los miedos porque son pacientes traumatizados, que es muy importante el tema de los miedos. Entonces, si os preguntara a cosa simpática, ¿qué os ha despertado la familia? Este temor, el día yo ahora trabajo con la identificación, yo me
sentido un poco identificada con el niño. O sea, el poder, muy mal es como compartir mi historia, pero un poco más exagerada. Entonces, a la hora del trabajo, el COVID, el COVID. Pero a la hora de trabajar con él, sería, a mí me daría miedo transmitirle un poco mi miedo si no estuviese elaborado. En familia, ¿no? Realmente que la intervención puede ser traumática. La publicidad, cómo está ya arraigado todo el tipo de broma que viene detrás. A mí no me gustaría de una forma se resonaría más la generación de los abuelos con los casos que viven. Pero no me preocuparía más que cualquier otra persona. O sea, me pasaría mucho. Claro, aquí es donde vemos que ya la semejanza ya es cuando una segunda generación nos decía ya no solo el terrorismo, vamos todos los días, ¿no? Y ya es más común algo que vemos, ¿no? Un poco un sistema de modelo, porque de alguna manera todo esto que nos has explicado sí que da una explicación a los síntomas, pero desde mi punto de vista no creo que fuera diferente de lo que haría con cualquier está bien, no está un contexto explicativo, pero que al final pensaría por las dos últimas preguntas. ¿Qué pautas están manteniendo el problema? Es el objeto de la independientemente de que hubiera la historia. Claro, puede dar un informe. La historia atrás también una visión de la amistad, la fidelidad, reconocer dolores y variar, etcétera. Ahora que están manteniendo esto de la mano que exagera el padre creo que todo lo demás sí que da un contexto interesante, tipo de relación terapéutica, pero no creo que fuera por eso que viene. Estoy de acuerdo también por el tema de cambiar la religión, la vida. Pero a partir de ahí, son habiendo un toque, por ejemplo, lo que decíamos antes, el tío, la abuela, pues no hay otras explicaciones. Pasa que lo que tenemos es entonces no voy a hablar de terrorismo. Entonces la abuela y de la vida. Cómo van ellos y ya alguna más, alguna pareja de intervención más. Yo digo, voy a deciros ahora las pulsadas. ¿Cómo voy? Es a las 2:15, ¿no? Es a las 2:15, sí. Pero siempre es a las 2:15, ¿vale? Vamos para yo comentaré. Si queréis comentar algo más, vosotros, ¿qué abordarías? Hombre, Y estrategias, aparte de trabajar como dices, un poco lo que hay con su familia, se tiene pero no será porque ella no esté así, porque estaría interesante preguntar
hacer un poco el tema de la PED. A ver, con la PED tienes que trabajar con el tema de que parece que el hijo haga el inversión de error, que por tanto te coge ese poder de decir, oye, empate ese apego más de seguridad, de organización de organizar la estructura, de organizar la estructura. Luego, sí, es así. Es así. Claro, y en un punto trabajas un poco ese tema, de la seguridad y el tema del control de entonces, a darle el control de los sitios que tengas es la seguridad. Sí, claro. Pero luego que no son los padres, o sea, luego que no hay candidatas, sentido colectivo, esas esos niveles que tiene cada uno, ¿no? Está hablando de esa popularidad de información y de las acciones. Volvemos al correo, que ya estamos. Yo no siempre con la ¿Quieres que pase una pregunta? Bueno, bueno, yo voy a comentar también un poco la física. Tenemos un ejercicio. Muchas gracias por los aportes. Yo voy a comentar lo que yo hice, ¿vale? Sí. Vamos a ver, ¿no? Entonces, bueno, estrategia de intervención. El primero, actuar sobre, en el caso vuestro, en el caso del niño con el pánico y con el miedo y tal, a nivel familiar, ¿no? Actuar sobre el sistema de creencias familiar. O sea, ante la sensación de, ante el tema de las creencias, del miedo de la madre, el pánico, el descontrol de la pandemia y todo eso, es muy importante recuperar la sensación de control que ellos tengan sobre el entorno, ¿no? Entonces, para recuperar esa sensación de control, si los padres no se tranquilizan y sobre todo la madre, el cuidado se puede tranquilizar. Estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, que ellos recuperaran, como, por ejemplo, a ellos les valió, en este caso, hablar sobre el problema de las vacunas, ya estaban apareciendo, les calmó entre ellos hablar de la situación sanitaria, el padre transmitió la sensación de tranquilidad, que ellos estaban puestos para el control, que no se había contagiado durante todo ese tiempo, que en la familia durante ese tiempo no se había nadie contagiado. O sea, intentar que ellos sientan que frente a esta situación catastrófica, ¿no?, que
tenemos a nivel social toda la narrativa social de miedo, de descontrol, que ellos también habían sido una familia, y ahí sí que aprovechamos la historia de la familia, que habían superado muchas dificultades y seguían funcionando, ¿vale? Porque ahí tienen el terrorismo, luego la muerte de la madre de Kat. Entonces, aprovechar siempre que vosotros habéis superado, son capaces, habéis hecho un trabajo de terapia de pareja cuando vinieron, muy interesante. Entonces, ahí fue muy importante el tema del control, que ellos le transmitían calmar al niño, explicarle el tema de las vacunas, explicarle la medida de seguridad, bueno, todo esto, pero ahí importante aprovechando el poder que tenía el padre como sanitario sobre el niño, pero al revés, ¿no? En lugar de transmitirle continuamente lo que había estado haciendo con el miedo, decir, no, esto lo sé yo porque soy sanitario, porque soy médico, ¿no? Externalizar el problema, porque ahora me hablo de visualizar la madre. En temas de familia con trauma es muy importante externalizar la situación. Eso significa, ¿por qué? Porque en esta familia la percepción de amenaza es alta. O sea, hay una desconfianza, se sienten amenazados con facilidad, atacados con facilidad. Eso es parte de lo que genera las experiencias traumáticas en la familia. Hay desconfianza, hay mayor reactividad al estrés, se sienten atacados o criticados o descalificados con mucha facilidad. Entonces es muy importante, el problema se externaliza. El problema es la situación que se está viviendo, la situación familiar, la situación social. La pandemia ha sido muy compleja, no estábamos preparados para esto. No se puede juzgar a las familias en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, sin precedentes, que no sabemos, ¿no? Entonces ahí intentar externalizar el problema y plantear que el problema está realmente en la situación y que ellos han hecho lo mejor que han sabido y que han podido y que ahora lo que tenemos que ver es cómo lo hacemos de manera diferente, ¿no? Y ahí me voy en el tema también de validar los mecanismos de defensa. Si lo que habéis hecho está bien, lo mejor que habéis sabido y habéis podido, cada cual ha reaccionado de sus maneras, la madre tiene su historia y le da mucha importancia al tema, el padre ha intentado dramatizar la situación porque está sanitario, está viviendo esto todos los días, es una situación dramática, a él le vale darle importancia al tema para no angustiarse, o sea, le validamos los mecanismos, ¿no? A los padres, incluso al niño, ¿vale? Eso es importante, el trabajo siempre de validación, de siempre volver a la familia, de respeto, que hacen lo mejor que saben y pueden, la situación es compleja, que cada uno utiliza mecanismos diferentes y que hay que respetarlos, ¿no? Mejorar la comunicación en el sentido de disminuir la información, aquí con respecto al COVID, lo que decía, cambiar la positiva. Información que tenga que ver con cómo controlamos y disminuir todo el flujo de información negativa sobre el niño, ¿no? Que está recibiendo. Y luego también es que va a ser importante que el niño pudiera manifestar y hablar de sus miedos, hicimos trabajos con dibujo, tareas de dibujo para que él fuera dibujando los miedos, los hablara con los padres. Hicimos una técnica que fue que se fuera riendo, aprendiendo a ponerle, dibujando los miedos y ponerle elementos de humor. Que se fuera riendo y esto lo hacía con los padres, ¿no? Vamos para que lo vayas contando algo de lo que te puedas reír de este miedo, ¿no? Entonces así una serie de trabajos de dibujo. El acuerdo son los mensajes de la madre y el padre, lo que decías tú, trabajar con las pautas de relación, de trabajar en la obra con las pautas de relación, flexibilizar el sistema de cara a mover, que tenía que haber cambios con la situación que se estaba viviendo. Muy importante normalizar la vida, o sea, procurar salir dentro de lo que era el contexto de la pandemia, porque como os he dicho, que estaban encerrados y no había contacto, ¿no? Entonces, normalizar la vida, que se relacionaban con la familia, con el resto de la familia, evidentemente con las precauciones en aquel momento por la pandemia, ¿no? Pero que se relacionaran, que el niño hiciera más actividades fuera, que quedara con más niños, ir normalizando la vida a los niños, ¿no? Salidas al exterior. Bueno, el tema de la sobreprotección, ¿no? Dejarle claro, fomentar la autonomía del niño, quisiera, porque la madre era muy sobreprotectora, como hemos dicho, estaba muy encima y entonces no se podía. Búsqueda de redes de apoyo con la familia extensa, con amigos, también nos pareció importante. Bueno, y trabajar todo lo que tenía que ver también la resiliencia familiar, ¿no? Las cosas que preguntaban en esta historia que nos habían gustado, aprovechar los propios mecanismos de resiliencia emocional, de decir, bueno, la fuerza que me niño, la capacidad de superar la adversidad, crear una narrativa diferente de la familia,
no tanto en la crisis, sino en su capacidad para superar la adversidad, para vivir esa historia que habían vivido. Entonces también hay trabajo con la narrativa de lo que se había vivido, ¿no? En este sentido. Y luego, por ejemplo, resaltar los recursos de resiliencia tanto de la persona como de la familia, ¿no? Entraron muy rápidamente en la situación, ya era una familia que lo había conectado, había tenido terapia de pareja antes y la había ido bien, entonces se comprometieron con la terapia, hicieron cambios muy rápidamente los padres cuando vieron la situación. O sea, esta familia funcionó bastante bien, ¿no? Y bueno, sacando los recursos que tenían. ¿Vale? ¿Alguna duda? No sé, de alguna de las cosas que he dicho. ¿No? Vale, pues nos vamos a la otra familia. Bueno, aquí lo mismo, ¿no? Intentar actuar sobre la situación, darle al padre, aquí yo tuve que hacer mucho trabajo de aliarme con el padre. El padre venía bien mandado por parte de la otra familia, que lo había mandado, y dijo, bueno, tengo a esta psicóloga para que trabaje con las crías y tal. Entonces aquí fue clave que yo me pudiese aliar con el padre, siempre desde la perspectiva, nunca entrando en su problemática individual, sino siempre desde la cría, las referencias de la cría, lo que le pasa a la cría, lo que quiere desde ahí, ¿no? Entonces ahí fue, además a él también le ayudó mucho, porque cuando se produce esta crisis tan fuerte, yo le pido permiso y entonces me reúno con la familia de la madre, ¿no? Y entonces esto también a él le sirvió porque luego esto funcionó y también le sirvió un punto de enganche bastante conmigo, ¿no? Y yo me reúno con la familia de la madre y le digo que, bueno, que hay una terapia, les explico la situación, les explico la situación que ven desde fuera, que es una situación compleja en los momentos en que está viviendo el padre, ¿no? Los momentos que tiene, y que, por favor, antes de ir a un tema jurídico, judicial y tal, vamos a darme una oportunidad a la terapia, les doy un número, les digo que pueden venir o llamarme o solicitar información cuando quieran, con el permiso del padre, que respeten la decisión del padre de que en ese momento no podía facilitar el contacto porque tenía miedo, ¿no? De que aquello, que sí que había contacto con la abuela materna, que también era un punto, yo no digo a las otras primas, ¿no? A ver a estas chicas, pero bueno, que eso se respetara durante un tiempo, se dejó el canal libre para que hubiese contacto, ¿no? Y esta intervención también me sirvió mucho con el padre, porque él sintió que esto había rebajado el clima y la tensión de la situación y confió bastante en el proceso terapéutico, ¿no? Entonces, lo mismo que estoy diciendo, externalizar el problema, echarle aquí toda la historia, toda la responsabilidad que tiene la situación, la complejidad, un cáncer repentino, una muerte muy rápida, nadie estaba preparado, en un contexto de pandemia, ¿no? Era muy difícil saber reaccionar en esa situación, transmitir el tema de la dificultad, ¿no? De la situación emocional del padre. Con el tema del duelo también fue importante trabajarlo en familia. Y estoy diciendo, evidentemente, a las intervenciones familiares, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, por esta habitación que comentaba, ¿no? Ellos, las crías tenían la sensación, como los padres tenían problemas de pareja, de que el padre no quería a la madre y que él no estaba afectado ni por la muerte de la madre, ¿no? Tampoco la expresaba. Entonces hicimos un espacio para poder hablar de cómo estaban ellos en familia, cómo estaba cada uno, cómo se sentían. El padre, al contar la experiencia, lloró allí, él salió de emoción y lloró, y sabe, menos una mujer que la quería, que todas estas cosas, eso acercó, los acercó bastante, ¿no? Entonces, esto fue también validar los mecanismos de defensa que tenían cada uno igualmente, como el duelo, y cada persona reaccionaba a un duelo de la mejor manera que sabía y podía y se estaba protegiendo ante esa situación de duelo, no forzar los procesos de cada uno, establecer también la posibilidad de que cada uno pudiese aprender de los mecanismos del otro, ¿no? En el caso de la cría mayor, estaba continuamente entrándose en la emoción del duelo, que tenía que aprender también a desconectar un poco, a distraerse y tal, porque no podía estar haciendo continuamente una inversión en el duelo y ayudar a la pequeña a que al revés pudiese ir entrando, ¿no? Pero ahí el trabajo familiar fue importante, porque un trabajo de acercamiento a través del dolor de lo que les había provocado en la familia, ¿no? De contar experiencias de la madre y de lo que había provocado en la familia esa pérdida, ¿no? De la madre. Hacer actividades agradables que no existían, ponerse juntos a ver alguna serie, compartir algunos espacios. Recordad que la cría hacían la vida con la madre, ¿no? Entonces, plantear
actividades también agradables entre ellos, juegos de mesa, cosas que pudiesen compartir en el espacio y que fuera creando una dinámica de relación entre ellos. Hasta que me queda otra. Y ahora lo que comentaba aquí, el tema de la familia. Reforzamos el contacto con la familia extensa paterna, que era importante porque las crías estaban muy unidas a la familia de la madre, pero poco al del padre, ¿no? Disminuir el criticismo con respecto a lo que las crías habían hecho, en el sentido de que la familia no lo sintiera como una conspiración porque había estado mandando mensajes a la otra familia, se había provocado el enfrentamiento, explicarle la situación a la familia, disminuir el criticismo, aumentar el apoyo de esta familia, actividades agradables, y también fue importante, porque ahí sí retomamos la historia familiar, es que el abuelo paterno le contó a las crías que su padre tenía todas estas manías y todas estas cosas, igual que la abuela. Tu abuela también tenía todas estas cosas, tu padre lo aprendió de ahí, ¿sabes? Ahí retomamos los elementos de la historia familiar para que las niñas pudiesen entender de dónde el padre traía estas dificultades, ¿no? 2 minutos. Intervención con parte de la familia materna. Bueno, es eso. Bueno, lo que comentaba, quedamos con la familia materna, la idea de quedar con la familia materna. Y ya se ha ido, esto es una familia que seguimos viendo, el contacto se ha ido restableciendo poco a poco. El padre todavía no puede tener contacto con este tío y la tía que llevaron a la chica a denunciar, pero sí que ha habido, si deja que las hijas se vayan con la familia, van a la casa, ha habido, quedan con comidas familiares, se las ha llevado para algún campamento, por aventura, bueno, algún parque de estos temáticos. O sea, él dice que todavía está muy dolido, pero ha ido facilitando este contacto, siempre por el bien de las crías, ¿no? Ahí siempre lo que hemos utilizado, esto por el bien de las crías, hay que restaurar, ya perdieron a su madre, esta familia es importante para ellas, un poco este trabajo, ¿no? Y luego, el tema de las hermanas, también intentar fortalecer la relación, que se apoyaran entre ellas de cara al duelo y de cara a todo, y el tema bueno, también destacar los recursos también igualmente de resiliencia, el trabajo que llevaban las crías, cómo estaban, cómo seguían estudiando, los resultados que tenían, la flexibilidad de la familia, etc. Vale. Y ya termino. Para terminar, se me acaba el tiempo. Como vemos, los efectos del terrorismo son amplios, graves, profundos y duraderos. Afectan la salud mental, la calidad de vida de las personas y sus familias a corto, largo y muy largo plazo, y dañan las relaciones familiares y sociales. Y como hemos dicho, que estos efectos se pueden transmitir a las generaciones venideras, convirtiéndose en dimensiones de vulnerabilidad frente a otros eventos traumáticos, como puede ser la pandemia, ¿no? El terrorismo, bueno, ambos son eventos que pueden significar un alto desafío para las familias porque perturban la estructura y el funcionamiento, que puede ser, estos efectos se pueden mantener a muy largo plazo. Ya, el último. Sí. Bueno, sí. No hay más. ¿No? Sí, perdón, sí. Bueno, que hay una diversidad de la respuesta, que la transmisión intergeneracional del trauma sí que pensamos que tiene un factor de vulnerabilidad a la hora de facilitar el trabajo, a la hora de dificultar lo que puede aparecer en estas familias, que las víctimas, este tipo de víctimas necesitan un seguimiento a corto, medio y muy largo plazo, y aquí nos centramos en la idea de realmente cuándo termina la intervención con estos traumas, ¿no? Porque que hay varios momentos de la historia de la familia que necesitan apoyo, ¿no? Y que realmente no sabemos cuando trabajamos con familias de este tipo cuándo empieza y cuándo termina la intervención. Estas son preguntas también que nos hacemos. Y bueno, la necesidad también de adoptar enfoques multinivel en problemas de esto, cuando son traumas colectivos y pandemia, que no nos podemos quedar solo ni con las intervenciones individuales ni familiares, que haría falta también intervenciones en el contexto comunitario, social y en los diferentes entornos en los que está la persona. Y ya está. El libro comentaros, que es ahí un poco la síntesis de parte de este trabajo. Y ya está. No, espera, sí. No, ya está. Gracias. Gracias. Había mucho contenido. Debemos empezar a tarde. Yo lo tenía activado.
ayudar a las familias y la ayuda. No, no, pero de verdad que nos ha dado mucho para pensar en el semblante que se Te ha faltado como un cuarto de hora, ¿no? Para que dices tú cuando un cuarto de hora sí, nos hemos empezado a hablar. Para respirar. Ya, para... No, pero muy bien. Muy bien, porque la estructura, lo que es yo, Por cierto, te digo, yo le he echado un vistazo a este libro. Yo le he hecho lo que ha cambiado, pero si es que ya no y lo veo totalmente más. Y me veo ahí reflejada la temporalidad, la manera de la presentación y de cara a las intervenciones. y si hubiéramos tenido un ratito más para estar más despacito y con más preguntas, pero Yo había calculado más o menos, pero... No, Vamos a cortarle. ha estado muy interesante. Iba a decir, lo he pasado bien. Pues, pero bien, sí, lo he pasado bien. Es tan interesante. es muy bonito. Es muy bonito. Y luego una cosa que hemos pero nosotros venimos de un país en el contexto de las aplicaciones así. Ah, claro. Yo no lo he querido decir, Sí, claro, pero eso es una pasada. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Me quedo sin batería. Sí, no, no. ¿No? Ay. Todavía no. Finalizar, ¿no?